¿Alguna vez has pensado que ayudar a los demás podría estar saboteando tu propia felicidad? En nuestra vida cotidiana, estamos rodeados de personas que necesitan nuestra ayuda. Amigos, familiares, compañeros de trabajo e incluso completos desconocidos. Nos enseñan desde pequeños que ayudar es una virtud, y sin duda lo es. Pero, ¿qué pasa cuando ayudamos tanto a los demás que olvidamos cuidar de nosotros mismos? ¿Podría el acto de ayudar llegar a ser perjudicial para nosotros? Hoy, quiero invitarte a reflexionar sobre una de las enseñanzas más profundas de Buda. Sé dónde estás. De lo contrario, perderás tu vida. Esto puede sonar como una frase simple, pero tiene un significado trascendental. Esta sabiduría nos recuerda que al centrarnos en los demás, a veces nos olvidamos de nuestras propias necesidades, sueños y bienestar. Vivimos en un mundo acelerado, y a menudo, la presión de cumplir con las expectativas ajenas nos hace perder el rumbo de nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los demás de manera efectiva sin sacrificar nuestra propia paz y bienestar? Esa es la pregunta clave que exploraremos hoy. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal y le des un like a este video si te interesa este tipo de contenido. Aquí, compartimos valiosas enseñanzas sobre el budismo y cómo podemos aplicar su sabiduría en nuestra vida diaria para alcanzar la paz, el equilibrio y la felicidad. No te pierdas los próximos videos. El acto de ayudar a los demás es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de la compasión y la solidaridad humana. Pero, como toda virtud, cuando se lleva al extremo, puede transformarse en una trampa. Lo primero que necesitamos entender es que la ayuda a los demás no debe ser una carga para nosotros. En un mundo donde todos estamos ocupados, las demandas externas pueden empezar a consumirnos. Pero hay algo que debemos recordar. Nosotros también merecemos ser escuchados, atendidos y cuidados. En este sentido, es esencial aprender a poner límites, reconocer nuestras propias necesidades y, lo más importante, hacer una pausa para cuidar de nosotros mismos. Esto no es egoísmo, es autocuidado y es clave para tener una vida equilibrada. El síndrome del mártir. Uno de los patrones más comunes que aparece cuando ayudamos a los demás en exceso es el síndrome del mártir. Muchas personas, especialmente las madres o aquellos que asumen muchas responsabilidades familiares o laborales, a menudo sienten que deben sacrificarse para que los demás estén bien. Imagina a una madre que trabaja largas horas, cuida de sus hijos, de su pareja, se ocupa de la casa y lo hace todo sin pedir nada a cambio. Ella puede sentir que, al sacrificar su propio bienestar, está haciendo lo correcto. Pero con el tiempo, este sacrificio constante puede llevarla a un agotamiento emocional y físico. El síndrome del mártir se basa en la creencia de que nuestra valoración personal depende de cuánto podamos dar a los demás. Sin embargo, esto no solo es insostenible, sino que también puede llevarnos a sentir resentimiento hacia aquellos a quienes intentamos ayudar. Por ejemplo, en muchas culturas, especialmente las que tienen un fuerte enfoque en la familia, se espera que las madres sean el pilar de la casa, sacrificando su bienestar personal por el de los demás. Pero, si no se cuidan a sí mismas, ¿cómo pueden ser el apoyo sólido que su familia necesita? Aquí es importante recordar la lección de Buda. Sé dónde estás. Esto significa que debes estar presente en tu propia vida, reconocer tus límites y no tener miedo de poner límites saludables. El autocuidado es esencial para mantener una vida equilibrada. Tal como en un avión, primero debes ponerte la máscara de oxígeno tú mismo antes de intentar ayudar a los demás. Esto es algo que debemos recordar todos los días. No podemos dar lo mejor de nosotros mismos si estamos vacíos por dentro. Necesitamos recargar nuestras energías, descansar y dedicar tiempo a nuestras pasiones y necesidades personales para ser realmente efectivos en la ayuda a los demás. Problemas de dependencia. Ahora hablemos de otro aspecto crucial: la dependencia. Vivimos en un mundo interconectado,
donde las relaciones son fundamentales. Sin embargo, las relaciones pueden volverse demasiado dependientes, especialmente cuando una persona se siente incapaz de tomar decisiones o enfrentar sus desafíos sin la constante ayuda de otro. Imagina a una persona adulta que, a pesar de tener la capacidad de tomar decisiones, siempre busca la aprobación o dirección de alguien más, ya sea de sus padres, amigos o pareja. Esta dependencia puede parecer inofensiva al principio, pero con el tiempo puede sofocar su crecimiento personal. De hecho, las personas que se sienten excesivamente dependientes de los demás a menudo experimentan una falta de confianza en sí mismas y no pueden tomar decisiones importantes sin sentirse perdidos o inseguros. La dependencia también puede afectar a las relaciones románticas. En una pareja, si uno de los miembros depende completamente del otro para su felicidad, puede generar una dinámica desequilibrada. Esto puede hacer que uno se sienta abrumado, mientras que el otro se siente incapaz de funcionar sin su pareja. Es fácil caer en la trampa de la dependencia y el sacrificio constante, pero recuerda siempre, la abundancia comienza con uno mismo. Si no estás bien contigo mismo, si no te cuidas, ¿cómo puedes esperar que todo a tu alrededor esté bien? La meditación, la reflexión y la visualización son herramientas poderosas para mantener un equilibrio emocional y mental. Reflexiona sobre lo que deseas para tu vida y visualízate alcanzando tus metas con claridad y determinación. Repite conmigo estas afirmaciones. Acepto mi riqueza. Estoy en sintonía con la abundancia del universo. Mi bienestar es una prioridad. Esto no es solo sobre riqueza material, sino sobre alcanzar una vida llena de paz, satisfacción y prosperidad en todas las áreas. La abundancia empieza en tu mente, y con pensamientos positivos atraerás lo que necesitas. Te invito a dejar en los comentarios un mensaje que impulse tu día. Puedes escribir algo como: mis pensamientos atraen abundancia y prosperidad a mi vida. Si este video te ha resonado, te invito a que te suscribas al canal para más contenido sobre cómo aplicar las enseñanzas del budismo en tu vida cotidiana. No olvides darle like al video y compartirlo con alguien que necesite un recordatorio de la importancia de cuidar de sí mismo mientras ayuda a los demás. Profundización en la importancia del autocuidado. Como mencionamos previamente, el autocuidado es un concepto fundamental cuando hablamos de cómo ayudar a los demás sin perder nuestra propia esencia. Es natural querer asistir a quienes nos rodean, pero es esencial encontrar el equilibrio. Ayudar a los demás no debe ser una carga, ni mucho menos un sacrificio que destruya nuestra paz interior. Buda enseñó que, para vivir una vida equilibrada y armoniosa, debemos ser conscientes de nuestras propias necesidades. El autocuidado no es algo que debe sentirse como una obligación, sino como una necesidad básica para ser verdaderamente útiles para los demás. Piensa en ello como cuando viajas en avión. En caso de emergencia, primero debes ponerte tu máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. Solo así podrás estar en condiciones de ofrecer una ayuda efectiva. La autocompasión es un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto. ¿Cómo puedes ser compasivo con los demás si no eres compasivo contigo mismo? El amor propio es el primer paso para ofrecer amor genuino a los demás. Si no te das permiso para descansar, recargar energías y cuidar de ti mismo, el ciclo de agotamiento emocional y físico se repetirá una y otra vez, y en algún punto comenzarás a resentir a aquellos a quienes intentas ayudar. El poder de establecer límites. Uno de los mayores desafíos al tratar de encontrar el equilibrio entre ayudar a los demás y cuidar de uno mismo es la dificultad de poner límites. A veces, sentimos que decir no es egoísta o que podría decepcionar a los demás. Sin embargo, lo que realmente sucede cuando no establecemos límites es que nos agotamos, y esto puede llevar a una falta de productividad, irritabilidad y un profundo sentimiento de frustración. En cambio, debemos aprender a dar sin esperar nada a cambio, lo que realmente genera una energía positiva y una verdadera conexión con los demás. Este tipo de generosidad
Es lo que crea vínculos más sólidos y saludables, ya que proviene del amor genuino, no de una necesidad de validación externa. La verdadera generosidad no se basa en lo que damos, sino en cómo nos damos. Al aprender a cuidar de nosotros mismos, podemos ser más generosos de una manera que no nos agote ni nos cause resentimientos. La abundancia comienza en nuestro interior, y cuanto más equilibrados y centrados estemos, más podemos ofrecer sin caer en el agotamiento. Como siempre, te invito a practicar estas afirmaciones. Estoy en paz conmigo mismo. Mi bienestar es esencial para poder servir a los demás. Atraigo la abundancia al estar en equilibrio. Recuerda que el camino hacia la paz y la abundancia empieza con tu propio bienestar emocional y físico. La clave no es solo ayudar, sino hacerlo de manera consciente y equilibrada, sin perder de vista lo que te hace feliz y saludable. Si este mensaje te ha resonado, te invito a dejar un comentario sobre cómo puedes empezar a poner límites y cuidar más de ti mismo. ¿Cuál es una acción que puedes tomar hoy para equilibrar tu vida entre cuidar de ti mismo y ayudar a los demás? Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que podría necesitar escuchar este mensaje. Juntos podemos crear una comunidad más consciente y equilibrada. El síndrome del Salvador y cómo puede afectar tu bienestar. En nuestra sociedad, existe una tendencia muy marcada a querer ayudar a todos, sin importar las consecuencias. Este comportamiento, a menudo, es conocido como el síndrome del Salvador, donde sentimos que debemos rescatar a los demás de sus problemas, incluso a expensas de nuestra propia paz y felicidad. Es una forma de dependencia emocional que puede llevar a que nos sacrifiquemos constantemente por los demás, buscando una validación que nunca llega. El síndrome del Salvador se alimenta de la creencia de que necesitamos ser necesarios para que otros nos reconozcan o valoren. Creemos que, si no estamos ahí para salvar a los demás, perderemos nuestra identidad o nuestro propósito en la vida. Sin embargo, este deseo de salvar a los demás constantemente puede ser muy dañino, tanto para nosotros como para aquellos a quienes intentamos ayudar. ¿Qué pasa cuando nos involucramos demasiado en los problemas ajenos? La respuesta es simple. Nos agotamos, tanto emocional como físicamente. Imagina que estás constantemente escuchando los problemas de otras personas, tratando de encontrar soluciones para ellos. Poco a poco, te alejarás de tus propios intereses y preocupaciones, perdiendo la capacidad de escuchar tu propia voz interior. El desgaste emocional que esto provoca es profundo y a menudo se convierte en un ciclo de insatisfacción. Ayudar a los demás es valioso, pero debemos recordar que no podemos salvar a todos. El peligro de la sobrecarga emocional. Cuando nos encargamos de resolver los problemas de otras personas, especialmente de aquellos que no nos han pedido ayuda, podemos terminar con una sobrecarga emocional. Este fenómeno ocurre cuando nuestras emociones se saturan con las cargas emocionales de los demás y comenzamos a absorber sus estrés, tristeza o frustración. En lugar de ofrecer ayuda efectiva, nos encontramos atrapados en un mar de emociones ajenas que nos afectan profundamente. Este tipo de sobrecarga emocional no solo nos impide disfrutar de nuestras propias vidas, sino que también puede tener efectos negativos en nuestra salud mental y física. El estrés constante puede conducir a trastornos de ansiedad, fatiga crónica y otros problemas relacionados con el bienestar. Es importante aprender a poner límites emocionales y reconocer cuándo estamos tomando más de lo que podemos manejar. La meditación, una práctica fundamental en el budismo, es una excelente herramienta para liberarnos de la sobrecarga emocional. Nos permite observar nuestras emociones sin quedarnos atrapados en ellas. Meditar nos ayuda a establecer un espacio de separación entre los problemas de los demás y nuestra propia energía, permitiéndonos ofrecer apoyo sin perder nuestra paz interior. La importancia de la introspección y la autoobservación. Uno de los aspectos más poderosos del budismo es la introspección.
El proceso de mirar hacia adentro y entender nuestras propias emociones, pensamientos y comportamientos es crucial para vivir una vida equilibrada. El budismo nos enseña que solo a través de la autoobservación podemos tomar decisiones conscientes y sabias, tanto para nosotros como para aquellos a quienes ayudamos. Cuando nos detenemos a observar nuestra mente, podemos ver con claridad si estamos actuando desde el ego o si realmente estamos ofreciendo una ayuda genuina. A veces, nuestra tendencia a querer salvar a otros no viene de un lugar de compasión, sino de un deseo de control o un miedo al abandono. Si no somos conscientes de esto, podemos seguir ayudando desde un lugar de dependencia emocional, lo que eventualmente nos llevará al agotamiento y a la insatisfacción. La autoobservación implica el cultivo de la conciencia plena o mindfulness. Esto significa estar presente en cada momento, sin juzgar ni reaccionar de manera impulsiva. Cuando somos conscientes de nuestras emociones y motivaciones, podemos hacer elecciones más saludables y equilibradas sobre cómo interactuamos con los demás. Esta conciencia nos permite ser más efectivos y sostenibles en la ayuda que ofrecemos. Aprender a delegar. Solución al síndrome del Salvador. Una de las formas más efectivas de evitar el agotamiento que genera el síndrome del Salvador es aprender a delegar. Delegar no significa dejar de ayudar, sino reconocer que otras personas también tienen la capacidad de enfrentar sus propios problemas y que, a veces, lo mejor que podemos hacer es darles el espacio para resolver sus dificultades por sí mismos. Delegar es una práctica que se aplica tanto en el ámbito laboral como en las relaciones personales. ¿Cómo podemos delegar de manera efectiva? Primero, debemos reconocer nuestras limitaciones y entender que no podemos hacer todo. Al delegar tareas, no solo estamos aliviando nuestra carga, sino que también estamos brindando a los demás la oportunidad de crecer y aprender por sí mismos. Esto también aplica en las relaciones interpersonales. Si estás constantemente resolviendo los problemas de tus amigos, familiares o compañeros de trabajo, es probable que estés impidiendo su propio crecimiento personal. Es importante darles la oportunidad de tomar decisiones y enfrentar los desafíos por sí mismos, mientras tú mantienes tu equilibrio. ¿Por qué es importante aceptar que no podemos salvar a todos? A veces, la idea de que debemos salvar a todos proviene de una sensación de culpa o la creencia de que, si no ayudamos, fallamos. Sin embargo, esta mentalidad nos lleva a una vida de agotamiento y resentimiento. ¿Por qué? Porque nos estamos exigiendo constantemente a estar al servicio de los demás, mientras dejamos de lado nuestras propias necesidades. Es fundamental aceptar que no tenemos la capacidad de salvar a todos y que no es nuestra responsabilidad cargar con los problemas de los demás. Ayudar es valioso, pero debemos aprender a hacerlo desde un lugar de equilibrio, sin sacrificar nuestra propia felicidad y bienestar. El mundo está lleno de personas capaces de resolver sus propios problemas, y nuestra misión no es hacer todo por ellos, sino ofrecer el apoyo necesario cuando realmente lo solicitan. Al aceptar nuestras limitaciones, nos liberamos de la culpa y la presión, permitiéndonos ayudar de una manera más consciente y equilibrada. La verdadera generosidad proviene del amor, no de la obligación. Solo cuando aprendemos a cuidar de nosotros mismos, podemos ofrecer nuestra ayuda de forma auténtica y sostenible. Recuerda que tu bienestar es el pilar fundamental para una vida equilibrada y satisfactoria. Solo cuando te cuidas, puedes dar lo mejor de ti a los demás. Si sientes que has estado atrapado en un ciclo de sacrificio y agotamiento, es momento de hacer una pausa y reflexionar sobre lo que realmente necesitas. La abundancia comienza contigo, no en lo que das a los demás, sino en lo que eres capaz de recibir de ti mismo. Te animo a continuar con tu práctica de meditación, reflexión y autocuidado. Tómate un momento cada día para conectar contigo mismo, para estar presente y permitirte descansar y recargar energías. Al hacerlo, verás cómo tu vida se transforma de manera positiva. Las siguientes afirmaciones te ayudarán a mantener el enfoque. Me doy permiso para descansar y cuidar de mí mismo.
Soy suficiente tal como soy y mis esfuerzos son valiosos. La abundancia fluye hacia mí cuando estoy en equilibrio y paz. El arte de establecer límites saludables, un camino hacia el bienestar. Uno de los pilares fundamentales para mantener un equilibrio entre ayudar a los demás y cuidar de nosotros mismos es el arte de establecer límites saludables. Si no aprendemos a decir no cuando es necesario, acabamos agotados y resentidos, ya que nuestra energía se dispersa constantemente entre las demandas externas. Los límites no son un acto de egoísmo, sino una forma de autocuidado y una herramienta esencial para mantener nuestra salud emocional y física. Sin límites, podemos caer en la trampa de sentirnos responsables de todo, lo cual, como ya hemos mencionado, es un camino hacia el agotamiento. ¿Por qué es tan difícil decir no? Decir no a veces puede ser un desafío, especialmente cuando sentimos que estamos decepcionando a los demás o que estamos siendo egoístas. Vivimos en una cultura que valora la complacencia y la disposición a ayudar sin considerar el costo que esto tiene para nuestra paz interior. Esta mentalidad de tener que agradar siempre puede hacernos sentir culpables cuando no cumplimos con las expectativas de los demás. Sin embargo, es crucial entender que decir no es rechazar a las personas, sino más bien priorizar lo que es mejor para ti. Cuando decimos no de manera saludable, no estamos siendo crueles ni indiferentes, sino que estamos tomando una decisión consciente que favorece nuestro bienestar y a largo plazo nuestra capacidad de ayudar a los demás de manera efectiva. ¿Cómo establecer límites claros sin culpa? Establecer límites claros requiere práctica y valentía, pero es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Para poder poner límites de manera efectiva, primero debemos ser conscientes de lo que realmente necesitamos y lo que estamos dispuestos a ofrecer. Aquí hay algunas estrategias que te pueden ayudar. 1. Sé honesto contigo mismo. Antes de comprometerte con algo, pregúntate si realmente tienes el tiempo, la energía y los recursos para hacerlo. Si la respuesta es no, está bien rechazar la petición. 2. Aprende a decir no con amabilidad. No es necesario ser grosero ni rechazar de manera abrupta. Puedes decir algo como, me encantaría ayudarte, pero en este momento no puedo comprometerme. La amabilidad no quita la firmeza. 3. Establece tiempos para ti mismo. Si estás en una situación donde necesitas ayudar a alguien, asegúrate de poner límites de tiempo. Esto te permitirá estar presente para los demás sin dejar de cuidar de ti mismo. 4. Aprende a delegar. Como mencionamos en la parte anterior, delegar es una habilidad fundamental para evitar el agotamiento. No tienes que hacerlo todo tú solo. 5. No sientas la necesidad de justificarte. En muchas ocasiones sentimos la necesidad de dar largas explicaciones sobre por qué no podemos ayudar. Sin embargo, tu tiempo y energía son valiosos y no siempre es necesario justificar por qué decides priorizar tu bienestar. La importancia de mantener el equilibrio entre dar y recibir. El equilibrio es fundamental en todas las áreas de la vida, y especialmente en lo que se refiere al apoyo que brindamos a los demás. Si bien ayudar es una virtud importante, también es esencial recordar que no estamos diseñados para dar sin cesar. La vida está hecha de ciclos, y el dar y recibir es una de sus principales dinámicas. Si constantemente damos sin recibir, nos agotamos, tanto emocional como físicamente. El equilibrio no se trata solo de ofrecer apoyo, sino también de aceptar ayuda cuando la necesitamos. De hecho, a veces, el acto de recibir es tan importante como el de dar, porque recibir nos permite restaurar nuestra energía y crear un flujo constante de amor y apoyo mutuo. En el budismo, se reconoce que el desapego es un aspecto clave para vivir una vida plena. No se trata de rechazar la ayuda de los demás, sino de aprender a vivir sin la necesidad constante de recibir algo a cambio de nuestras acciones. En otras palabras, el desapego no significa estar desconectados, sino ser capaces de ofrecer sin esperar nada a cambio, pero también de ser humildes al recibir. El desapego como forma de equilibrio. El desapego es un concepto que puede sonar contradictorio
en una sociedad que valora tanto el éxito y la acumulación de bienes. Sin embargo, el desapego en el budismo no significa renunciar a todas las posesiones, sino liberarnos de la necesidad de controlarlas. El desapego nos permite tener una relación más sana con todo lo que poseemos, incluidas nuestras relaciones y nuestras emociones. Cuando somos capaces de practicar el desapego, podemos disfrutar de las cosas y las personas sin aferrarnos a ellas. Esto nos permite experimentar el equilibrio entre dar y recibir de una manera que favorezca tanto a nuestra salud emocional como a nuestras relaciones. Reconocer que nuestra paz interior no depende de los demás. Uno de los mayores desafíos en el proceso de ayudar a los demás es que a veces nos identificamos demasiado con sus problemas. El querer salvar a todos puede hacer que nuestra paz interior dependa de los demás, creyendo que si ellos están bien, nosotros también lo estaremos. Sin embargo, esta es una creencia errónea. Nuestra paz interior no depende de las circunstancias externas, ni de las personas que nos rodean. Depende de nuestra capacidad para mantener nuestra mente serena y enfocada en el momento presente, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Practicar la meditación y el mindfulness nos ayuda a desarrollar esta capacidad de equilibrio interno en el cual somos capaces de ofrecer apoyo sin perder nuestra paz. Este es un momento ideal para reflexionar sobre el poder del autocuidado. Si sientes que estás constantemente en el rol de salvador de los demás, es tiempo de cambiar tu enfoque y volver a poner tu bienestar como prioridad. Recuerda que cuidar de ti mismo no es egoísta, es esencial. Solo cuando estás equilibrado, puedes brindar lo mejor de ti a los demás. La meditación es una práctica poderosa que te ayudará a restablecer el equilibrio y encontrar la paz en medio del caos. Con cada respiración profunda, visualiza cómo te llenas de energía positiva, cómo tu mente se despeja y cómo todo lo que necesitas para avanzar está dentro de ti. Estas afirmaciones pueden ayudarte a centrarte en tu bienestar y en tu camino hacia el equilibrio. Me permito descansar y recargar mis energías. Mis necesidades son igualmente importantes que las de los demás. La abundancia fluye hacia mí cuando soy capaz de mantener el equilibrio. La importancia de la reflexión y la meditación para el bienestar financiero. En nuestro viaje hacia el equilibrio personal, es fundamental reconocer que nuestro bienestar no se limita solo a la salud emocional o física. También es importante prestar atención a nuestro bienestar financiero, que, aunque a menudo se pasa por alto, juega un papel esencial en nuestra capacidad para ayudar a los demás y para mantener nuestra paz interior. En el budismo, el concepto de abundancia no está relacionado con acumular riquezas materiales, sino con vivir en armonía con el flujo natural de la vida. La meditación y la reflexión profunda son herramientas poderosas que nos permiten conectarnos con nuestra verdadera esencia y comprender mejor nuestras creencias y actitudes hacia el dinero. A menudo, nuestras relaciones con el dinero están marcadas por el miedo, la ansiedad y la inseguridad. Estos sentimientos surgen de nuestra mentalidad de escasez, que nos hace pensar que nunca es suficiente. Sin embargo, la meditación nos ayuda a transformar esa mentalidad y adoptar una perspectiva más abierta, en la que podemos visualizar la abundancia como algo disponible para todos. ¿Cómo transformar tu relación con el dinero a través de la meditación? La meditación no solo sirve para reducir el estrés y aumentar la conciencia, sino también para cambiar nuestras creencias limitantes sobre el dinero y la abundancia. Aquí te dejo algunas prácticas que puedes incorporar en tu rutina diaria para empezar a transformar tu relación con el dinero. 1. Meditación de visualización de abundancia. Si deseas atraer prosperidad a tu vida, una de las prácticas más poderosas es la visualización. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y visualiza un flujo constante de abundancia que llega a ti. Visualiza que tu vida financiera mejora, que tienes los recursos que necesitas para cubrir tus necesidades y que puedes disfrutar de una vida plena. Al enfocarte en este flujo de abundancia, tu mente comienza a romper los límites del pensamiento de escasez
permitiéndote abrirte a nuevas oportunidades y a una mentalidad más rica. 2. Afirmaciones de prosperidad. Las afirmaciones son frases positivas que repetimos para cambiar nuestra mentalidad y atraer lo que deseamos. Algunas afirmaciones que pueden ayudarte a cultivar una mentalidad de abundancia incluyen: o estoy en sintonía con la abundancia del universo, o mis pensamientos crean prosperidad en mi vida, o acepto mi riqueza con gratitud y humildad. Repite estas afirmaciones cada vez que sientas que la ansiedad financiera empieza a surgir. Con el tiempo, estas palabras se impregnarán en tu subconsciente, ayudándote a atraer la abundancia. 3. Practicar la gratitud diaria. La gratitud es una de las herramientas más efectivas para cambiar nuestra relación con el dinero. Cuando nos centramos en lo que tenemos, en lugar de lo que nos falta, nuestra perspectiva cambia drásticamente. Si bien es importante estar motivados por nuestras metas financieras, no podemos perder de vista todo lo que ya hemos logrado. Comienza tu día con una oración de gratitud por lo que tienes: tu salud, tus seres queridos, tu hogar y las oportunidades que has tenido hasta ahora. Cuando agradeces por lo que ya tienes, abres espacio para que más bendiciones lleguen a tu vida. El Dharma y la prosperidad. La conexión espiritual con el dinero. El Dharma, en el budismo, es el camino correcto, la enseñanza del Buda que nos guía hacia una vida plena y equilibrada. Esto incluye no solo nuestra salud física y emocional, sino también nuestra relación con los bienes materiales. El Dharma nos enseña que el dinero en sí mismo no es bueno ni malo, pero nuestro uso del dinero y nuestra relación con él puede ser una expresión de nuestro camino espiritual. Cuando usamos el dinero de manera ética y para el bien de los demás, alineamos nuestras acciones con los principios del Dharma. El dinero puede ser un medio para ayudar a los demás, para invertir en nuestro crecimiento personal o para apoyar a las causas en las que creemos. En lugar de ver el dinero como un obstáculo para nuestra paz, podemos verlo como una herramienta que, si se usa sabiamente, nos puede ayudar a llevar una vida más plena y significativa. La generosidad como fuente de prosperidad. El budismo también enfatiza la generosidad, dana, como una de las cualidades más importantes para cultivar en nuestra vida. Ser generoso no significa solo dar dinero o bienes materiales, sino también tiempo, amor y apoyo emocional. La generosidad es una forma de romper el ciclo del egoísmo y contribuir al bienestar colectivo. De hecho, el acto de dar genera prosperidad. A medida que ayudamos a otros, creamos un círculo de abundancia que regresa a nosotros. Este es un principio universal que se aplica no solo a las finanzas, sino a todos los aspectos de nuestra vida. Cuando compartimos lo que tenemos, ya sea tiempo, recursos o conocimiento, abrimos las puertas a nuevas oportunidades para que la abundancia fluya hacia nosotros. No es lo que tenemos, sino cómo lo usamos. Es crucial entender que no es la cantidad de dinero lo que determina nuestra felicidad, sino cómo lo usamos. En el budismo, la mentalidad de escasez se basa en la creencia de que siempre hay limitaciones y que debemos competir por lo poco que hay. Pero, por otro lado, la mentalidad de abundancia se basa en la creencia de que el universo es abundante y que hay suficiente para todos. Esta mentalidad nos lleva a utilizar nuestros recursos con generosidad y gratitud. Cuando vivimos con una mentalidad de abundancia, somos capaces de compartir lo que tenemos sin miedo a quedarnos sin nada. Esta generosidad nos conecta con una fuente infinita de energía positiva, que no solo beneficia a los demás, sino que también mejora nuestra propia vida. Al llegar al final de este viaje hacia el equilibrio, la abundancia y la conexión profunda con uno mismo, es importante recordar que tú eres el creador de tu propia realidad. El budismo nos enseña que, a través de la meditación, la reflexión y la acción consciente, podemos transformar nuestras vidas y abrirnos a un futuro lleno de prosperidad. Recuerda que no hay límites para lo que puedes lograr cuando te conectas con tu ser interior y permites que la abundancia fluya a través de ti.
Acepta tu riqueza, no solo material, sino en todos los aspectos de tu vida. Estás en sintonía con el universo, y el universo te está apoyando en cada paso que tomas. Si este video ha tocado algo en tu corazón, te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria. ¿Qué cambios puedes hacer hoy mismo para crear una vida más equilibrada y próspera? ¿Qué acciones puedes tomar para ayudar a los demás sin descuidarte a ti mismo? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle like a este video si te ha inspirado. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora para no perderte contenido valioso como este. Comparte este video con aquellos que también podrían beneficiarse de estas enseñanzas y ayudemos a más personas a encontrar el equilibrio y la abundancia que todos merecemos.